Cetis Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a este otro episodio de su podcast Capstone Connection, dedicado a la divulgación, punto de análisis, diálogo y reflexión. Como siempre, es un placer saludarles. Mi nombre es Lorena Santana. Y mi nombre es Milena Sorzano. Pues bueno, esperamos lo mejor para todos en esta nueva entrega y bueno, en esta nueva temporada, la que ya dimos inauguración hace algunas semanas. El día de hoy en particular le damos la bienvenida al maestro Jonathan Jiménez Salazar, quien pues muy amablemente ha aceptado la invitación y nos va a dar a conocer un poco sobre el contexto profesional y algunos proyectos que ha estado pues impulsando. Muchas gracias por aceptar. Gracias, Lorena, Milena, por la invitación. Así es, Milena. Nuestro invitado cuenta con diversos proyectos, aunados a su formación como licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la UNAM, cuenta con un MBA por la Universidad Latinoamericana y es maestro en Gestión de Servicios Informativos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Algunas de las posiciones que anteriormente ha tenido son jefe de biblioteca de la Universidad Latinoamericana SC, coordinador de servicios bibliotecarios en la Universidad del Claustro de Sor Juana Inés, y es bibliotecario en el Programa Universitario de Estudios de Género de la PUEG UNAM. Bienvenido, Jonathan, es un placer tenerte por acá, ya que vamos a aprovechar este espacio para platicar sobre tu última publicación y algunos hallazgos que tuviste en esta coautoría y sobre todo tu trayectoria. Es un placer para nosotros que estés por acá. Muchas gracias por la invitación. Justamente, Lorena, y bueno, en ese sentido también mencionar algunas de las posiciones actuales. Funge como bibliotecario referencista y es profesor asociado al Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades dentro de la institución, en el sistema Cetis Universidad. Entonces, pues reiteramos de nuevo la bienvenida, Jonathan, y muchísimas gracias. Gracias, Milena. Bueno, pues básicamente vamos a empezar, como ya hace un momentico mencionaba Lorena, el hecho es centrarnos en los aportes del libro Wikieducación, prácticas y experiencias educativas de México con Wikipedia y otros recursos abiertos, el cual pues has fomentado como coautor y pues en este mismo sentido impulsado algunas pues propuestas también de formación a todo el profesorado. Lorena. Sí, claro. Y bueno, creo que el tema es sumamente importante, sobre todo tomando en cuenta que nuestro podcast es sobre divulgación, es sobre compartir con quienes nos escuchan y quienes nos ven a través de YouTube, cuáles son los trabajos que hace el claustro docente, los académicos, tanto de CETIS como de universidades hermanas. Creo que es muy, muy pertinente que Jonathan nos compartas precisamente este contenido, ¿no? Así es, el día de hoy nos centraremos justo en 3 temas sobre el tópico que serán prácticas y experiencias educativas en México con Wikipedia. Algunas de las preguntas sería, bueno, ¿por qué, no? ¿Por qué Wikipedia? Otro de los temas que hablaríamos es qué hay más allá de Wikipedia, ¿no? Cuando recursos abiertos estamos hablando, comenzamos precisamente a entender qué significa este acceso abierto a la información, ¿no? ¿Qué es Wikieducación, Jonathan? Para dar inicio con esto, ¿qué es Wikieducación y qué promueve la Fundación Wikipedia? Si nos pudieras platicar un poco más sobre esto. Ok, perfecto, claro que sí. Justamente es importante mencionar un poquito los términos porque al ser muy parecidos, varios de los proyectos que tiene la Fundación a veces se presta a confusión. Lo que tenemos como la madre de todos los proyectos es la Fundación Wikimedia. La Fundación Wikimedia es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es poder poner al alcance de todos el libre acceso a la información y el libre acceso al conocimiento. Esto sin importar la zona geográfica, la capacidad adquisitiva de los individuos, incluso de los países, es decir, su misión y visión van de la mano con poner al alcance de todos los recursos de información que son siempre tan necesarios, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Entonces, básicamente, la Fundación Wikimedia es eso, y para alcanzar sus objetivos, tiene los llamados proyectos hermanos. De ahí se derivan una serie de proyectos, de los cuales el más famoso de todos ellos es justamente la enciclopedia libre, ¿no? Wikipedia, pero Wikipedia tiene muchos hermanos. Otros proyectos, como pudiera ser Wikidata, como pudiera ser Wikilibros, Wikiuniversidad,
Wikcionario, etcétera. Son una docena de proyectos hermanos con los cuales Wikipedia confluye para poder alcanzar este objetivo. Entonces, Wikipedia no es el único proyecto, ni es un proyecto aislado, sino que es parte o emana de la Fundación Wikimedia y comparte, digamos, este trabajo y esta misma misión con sus proyectos llamados hermanos. Pues muchísimas gracias, Jonathan. Creo que ahí está muy pertinente esta aclaración, que hay una distinción clara de conceptos. Y bueno, el hecho de abordar Wikimedia, Wikipedia, Wikidata, que en lo personal no eran muy conocidos hasta el momento en que pues fui parte del proyecto de formación para el profesorado con esto de hablar de por qué leer Wikipedia en el aula, ¿verdad? Tratar de reivindicar los conceptos y pues tratar de vincular de nuevo esta forma de nuevas formas de acceder al conocimiento. Es a partir de eso que la siguiente pregunta estaría dirigida a decir, ¿es válido hablar de Wikipedia como una herramienta de formación? Y bueno, aquí retomando esa pregunta también va como curiosidad, dado este incentivo, leamos Wikipedia en el aula, ¿por qué fomentarlo? ¿Por qué hacerlo como un recurso y por qué reivindicar y hablarlo? Claro que sí. De hecho, hace un momento Lorena preguntaba acerca de Wikimedia Educación. Justamente también Wikimedia Educación es justamente el ala educativa, el ala totalmente enfocada en temas de educación que promueve la fundación, ¿no? Es toda un área aparte, un área específica, la cual tiene como visión poder vincularse con la comunidad docente, con instituciones educativas alrededor de todo el mundo para poder dar a conocer y preservar los proyectos hermanos y que se puedan difundir y sobre todo que se puedan utilizar, ¿no? Que sean de utilidad para toda la comunidad. Entonces es otra fracción u otra ala la cual maneja la Fundación Wikimedia, lo que es Wikimedia Educación. Y justamente, qué bueno que lo mencionas, Milena, esta participación que tuviste en el programa que hicimos aquí en CETIS, justamente fue un programa que diseñó Wikimedia Educación, lanzó una convocatoria para todas las personas que quisieran estar interesadas en ser formadores y poder implementar ese programa en sus instituciones educativas, ¿no? Entonces yo participé en esa convocatoria, hubo aproximadamente 150 personas que quisieron tomar ese curso, pero solamente se iban a poder aceptar 25, porque era para que fuera un grupo pequeño manejable, y en este caso solamente 2 personas fuimos seleccionadas de México para ser capacitados por Wikimedia Educación a nivel internacional y a partir de ahí deriva en que nosotros mismos pudiéramos ser facilitadores de este programa, que con mucho orgullo CETIS Universidad fue la primera universidad en México que tuvo acceso a ese programa. La respuesta por parte de los docentes fue muy buena. Tuvimos aproximadamente 80 inscritos, de los cuales 20 optaron por la certificación, ¿no? Al final. Entonces, la realidad es que fue muy interesante el proyecto. Y esto nos habla, Jonathan, de los esfuerzos institucionales para poner la información a disposición de más personas. Cuando hablamos de accesos abiertos, de open source, es muy importante y me gustaría que profundizaras un poquito más sobre qué significan estos accesos abiertos, tomando en cuenta que esto es un canal de divulgación en donde estamos, si bien es cierto, la comunidad académica es la que nos escucha, también nos escuchan algunas personas que todavía no son parte de la comunidad CETIS. Entonces, bueno, tengo por aquí otra pregunta planteada para ti, pero bueno, ¿por qué tener un libre acceso a la información en un contexto como en el que vivimos hoy en día? ¿En qué nos beneficia, digamos, a la sociedad tener esta plataforma, este acceso a la información de libre acceso? Ok, muchas gracias por la pregunta, Lorena. De hecho, es algo que se desconoce mucho acerca de Wikipedia tal cual, que es básicamente parte del movimiento de acceso abierto, ¿no? El acceso abierto de manera institucional es una declaración que se hace desde el año 2002. No se hicieron las declaratorias del acceso abierto, unas iniciaron en 2002 y se ratifican en 2003, en Bethesda, en Berlín. Es decir, a partir de la ONU, de la UNESCO y diferentes organismos e instituciones educativas coinciden en que la información no debe ser un privilegio, que la información no debe ser solamente para unos cuantos y que el valor económico de la información no debe excluir o dejar fuera a otras comunidades, ¿no? Entonces se hace esta formalización
se crea este acuerdo a partir de la Declaración del Acceso Abierto, y es que muchas editoriales y muchas instituciones se comprometen a tener un porcentaje de sus contenidos en acceso abierto, ¿no? Acceso abierto, en resumen, o de una manera muy sintetizada, significa que podemos tener acceso como usuarios a recursos de información, sean artículos, sean revistas, sean libros, disponible sin necesidad de pagar por él y sin necesidad de violentar derechos de autor ni de copyright, y que también tenemos la facilidad de poder distribuir esa información, ¿no? Muchas veces como docentes queremos compartir libros, queremos compartir artículos y nos vemos imposibilitados por toda la regulación que existe en torno a derechos de autor, lo cual nos imposibilita, ¿no? No nos permite hacerlo. Entonces, el movimiento de acceso abierto justamente promueve eso con la intención de que las personas puedan tener acceso a esa información, sean instituciones educativas, sean gobiernos, sean países, lo cual básicamente va a permitir el desarrollo de nuestra civilización, ¿no? Y que los países que estamos un poquito atrasados, pues podamos salir de ese subdesarrollo. Claro, sí, el acceso a la información como un derecho, ¿no? Que es clave. Y en este sentido, es que todavía es más importante este acuerdo, ¿no? Entre organizaciones, entre países, para que fluya la información. Ahora, bueno, si ya estamos firmados, digamos, ante estas fundaciones, hay que hacer llegar, ¿no? Como una parte de la responsabilidad de los centros educativos es hacer llegar esta información y dar conocimiento sobre esto. Y precisamente tu libro nos habla sobre esto. Pero antes de entrar a tu libro, me gustaría preguntarte otra cosa en torno a esto, ¿no? De el acceso a la información a través de Wikipedia. ¿Por qué crees que ha sido tan criminalizado el uso de Wikipedia en las aulas y por qué ahora valdría la pena reivindicarlo, si es que así lo crees? Ok, es cierto, uno de los principales estigmas que tiene Wikipedia tal cual es estos cuestionamientos, ¿no? Que muchas veces surgen desde la misma academia. Yo creo que tiene mucho que ver con una cuestión de interpretación en cuanto a lo que significa la web. Por ejemplo, cuando surge la web en los 90s, hablamos de una web 1.0, una web estática, en la cual nosotros solamente somos consumidores, ¿no? Como si fuera una pantalla de televisión, nosotros solamente podemos contemplar los contenidos que ahí aparecen. A partir del surgimiento de la web 2.0, es que se permite que nosotros también podamos interactuar, que podamos nosotros ver los contenidos dentro del mismo Internet, pero nosotros no solamente ser testigos, sino también nosotros poder ser partícipes de lo que se está construyendo dentro de la misma web. Yo creo que uno de los principales estigmas o malinterpretaciones que ha habido con Wikipedia es decir, no tiene buenos contenidos y limitarnos con eso. Cuando el paso natural, cuando estamos viendo que hay un contenido inadecuado, es justamente intervenir esa plataforma educativa, ¿no? Entonces es una de las magias que tiene Wikipedia, un proyecto avanzado a su tiempo con la implementación de la tecnología Wiki, la cual permite trabajar de manera colaborativa en tiempo real y publicar los cambios que se estén haciendo, modificaciones en la página. Entonces, cualquier modificación que se hace en Wikipedia se publica en automático y todo el mundo ya está viendo los cambios que se hicieron en automático. Entonces, yo creo que aquí hay una cuestión de enfoque en cuanto a la web, que las personas que no están muy de acuerdo con Wikipedia o cómo funciona Wikipedia piensan que sigue siendo una web estática y que ellos solamente decir, aquí hay errores, aquí hay una falta de ortografía, esta información no es del todo correcta, faltan fuentes, cuando el paso natural debería ser, yo voy a intervenir este artículo porque estoy identificando cosas que se pueden mejorar. Creo que esa es una de las partes principales que ha afectado un poquito en su momento, sobre todo cuando surgió en 2001 la Wikipedia, algo de lo que principalmente lo afectó, y también la falta de desconocimiento sobre el movimiento de acceso abierto. Tristemente, incluso las publicaciones en acceso abierto se consideraba que eran de una calidad inferior. También había una campaña difamatoria en contra del acceso abierto. Decían, esas publicaciones no son buenas porque son gratis y la gente que publica ahí tampoco tiene mucho valor porque hay menos controles de calidad. En resumen, son malas, lo cual también afectó por mucho tiempo al movimiento de acceso abierto. Afortunadamente, ahorita el movimiento de acceso abierto se ha quitado todos esos estigmas. Sin embargo, con el tema de Wikipedia todavía seguimos varios simpatizantes luchando un poquito para quitar ese estigma. Claro.
Dale, Jonathan, gracias. Y mira que antes de, pues, abonar un poco a lo que tú mencionas, tengo una preguntota. En esta cuestión del desconocimiento al movimiento de acceso abierto y a los aportes que podemos hacer, si yo en algún momento tengo algún aporte significativo, ¿se puede generar, se puede abonar a este conocimiento y a estas formas de generarlo a partir de lo que es Wikipedia? ¿Podría hacerse, o sea, en esta red de conocimiento? Sí, sí, claro que sí, Milena. De hecho, para Wikipedia, toda aportación es buena. Muchas veces he platicado con gente que simpatiza por el movimiento y que apenas está como que animándose a colaborar, pero justamente eso los detiene, ¿no? Decir, bueno, es que yo no tengo grandes aportaciones que hacer, la verdad no pienso publicar un artículo completo, no se trata de eso. Para Wikipedia o todos los proyectos hermanos de la Fundación Wikimedia, cualquier colaboración es bienvenida, ¿no? Sabemos que una coma en una redacción cambia totalmente el contexto de algo, alguna idea que queramos transmitir. En este caso es lo mismo. Hay compañeros simpatizantes, editores, wikimedistas, que lo único que hacen es verificar cuestiones de ortografía, cuestiones de redacción, y esa es su contribución. Hay quienes contribuyen subiendo imágenes al repositorio digital de Wikimedia. Es decir, cada quien aporta desde su propia trinchera y cada quien aporta con lo que le es permitido, ¿no? Entonces, todas las colaboraciones son buenas. A veces me decían en algunos foros, bueno, es que cambiar 2 o 3 palabras no es algo que tenga mucho valor. Es al contrario. Wikipedia se encuentra a nivel mundial entre los 10 sitios, el quinto lugar, es decir, entre los 10 sitios más visitados de Internet a nivel mundial. En México estamos en 7º lugar, si no me fallan las estadísticas, es decir, son muchas las personas que consumen los contenidos de Wikipedia diariamente. Así que si nosotros cambiamos una serie de párrafos, damos una cita, una referencia a una información, el impacto es muy grande. Estamos beneficiando a muchísimas personas con información confiable y con información de calidad, porque no es una página que consulte una sola persona, sino que se puede revisar el tabloide de estadísticas de la misma Wikipedia y se puede ver los cientos de visitas que tienen esas páginas. Ok, pues qué interesante, Jonathan. Y sí, de hecho, aquí en una gráfica que revisamos anteriormente, podemos ver que sí, justamente está en quinto a nivel global y número 7 como sitios más visitados en Estados Unidos, por encima hasta de la Biblioteca del Congreso y de la Biblioteca Pública de Boston. Entonces, pues bueno, la divulgación y los aportes son, bueno, quedan abiertos, ¿no? No entran a discusión. Bueno, junto a estos elementos, yo creo que lo que has mencionado del hecho de generar o eliminar las brechas de información está muy enlazado hasta los mismos objetivos que persigue la globalización, ¿no? En este proceso social es de hacer que todas las personas tengamos acceso a la misma información y comunicación. Y qué bonito que en este momento estemos conociendo en estos medios las maneras que existen para poder tener acceso a estas cuestiones. De igual manera, también creo que es importante el contexto que mencionas de la Fundación Wikipedia en su momento, que muestra a docentes y pues en general a todo el público la integración para el uso del aula mediante el desarrollo de habilidades de alfabetización. Entonces creo que es muy válido el conocer todas esas iniciativas que a veces por ese mismo cuestión de estigma y esa ausencia de enfoque, tal vez como tú lo mencionaste en tus palabras, cuestión de enfoque, generamos o criminalizamos frente a ciertos usos o ciertas fuentes de información. Entonces, pues muchas gracias por estos aportes. Y a partir de ello, creo que la siguiente pregunta estaría dirigida ya como tal a la hora de la coautoría, ¿no? En el hecho de que nos compartas, yo sé que es muy grande la pregunta y bastante aspiracional el hecho de que nos cuentes qué aportes son los más significativos que hay en esa obra, pero puede que aprovechemos el espacio para generar como esa curiosidad y posteriormente podamos entrar a la obra completa que pues ya está en acceso abierto también como nos lo compartías. Ok, perfecto, claro que sí. De hecho, el libro en el cual soy coautor es un libro que publica justamente Wikimedia México, en colaboración con el programa educativo de Wikimedia también, la versión o el capítulo de México. Este capítulo estuvo trabajando con una gran cantidad de docentes que tenían estas mismas inquietudes y que son partícipes de los proyectos de la Fundación desde hace años. Son varias universidades y todos nosotros contribuimos cada quien con un granito de arena, ¿no? Acerca de los desarrollos que hicimos, el trabajo que cómo estuvimos interactuando con Wikipedia y cómo hicimos
implementaciones en el aula. Entonces, básicamente este libro es muy interesante por eso, porque no es solamente la visión o la experiencia de CETIS, sino también es la visión de otras tantas universidades de México, ¿no? Diferentes materias, asignaturas, cada uno con proyectos diversos, desde lo que va a la cultura, el arte, lo que va desde la capacitación, el desarrollo de currículums. Pues bueno, ahí podrán ustedes consultar los diferentes capítulos del libro. Y una de las mejores noticias que tenemos acerca de esta publicación es que ya está disponible para todos ustedes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a partir del podcast y a partir de YouTube, se puede poner libremente el link para que cualquiera que nos esté escuchando, pueda descargar ese libro sin necesidad, otra vez, de violentar ningún tipo de copyright o derecho de autor, porque el libro se encuentra publicado bajo licencias Creative Commons y disponible en acceso abierto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la democratización de la información, este es el ejemplo más claro. Decir, el libro está ahí, disponible para todos ustedes. No estamos aquí con el afán de vender, no estamos aquí con el afán de comercializar, es justamente lo que predicamos, el libre acceso a la información. Y bueno, ya concentrándome un poquito en la pregunta, básicamente hay dos periodos. De hecho, la contribución en el libro son dos partes. Una, la cual se trata acerca del diseño curricular que se llevó a cabo en nuestra universidad, en CETIS Universidad, en diciembre del 2021. Se trabajó en un rediseño de 17 materias del eje de formación integral. Inicialmente a mí me invitaron como revisor de las fuentes de información de todos esos programas, pero en su momento, como también imparto algunas materias de ciencias sociales y humanidades, bueno, llegó un momento en el cual también me invitaron a participar en el rediseño de la materia que anteriormente se llamaba gestión de la información, bueno, todavía, pero que justamente va a cambiar para el siguiente semestre de este año, ¿no? Que ahora se llamaría competencias informacionales. Aprovechando entonces todo este contexto en el cual estábamos trabajando en el rediseño en un grupo de varios académicos de diferentes campus, bueno, en cierta manera propuse o sugerí, más bien, que pudiéramos hablar un poquito teorizar acerca del movimiento de acceso abierto y a partir de ahí hablar de los diferentes periodos, todos los personajes clave que contribuyeron para que pudiera concretarse el acceso abierto y también poner ciertos apartados totalmente referentes a Wikipedia. Y no Wikipedia desde el punto de vista teórico, nada más mencionarlo como para darlo en una sesión o en un tema, sino el mismo programa propone la interacción y las actividades dentro de la misma plataforma, ¿no? Es decir, este saber hacer, este nuevo modelo que se está promoviendo en el cual tenemos que involucrarnos y tenemos que ponernos manos a la obra, no solamente desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico, ¿no? Entonces, esta materia ya fue aprobada, tuvo muy buena aceptación, yo estoy muy contento porque todos los grupos colegiados estuvieron de acuerdo en que esto debería ser parte del nuevo programa y pues bueno, ya es una realidad. Y Esas son las partes principales, sí, del capítulo y hay otra sección aparte. Claro. Y bueno, en esta primera sección que nos comentas, me imagino que para poder, digamos, impartir una materia como esta, o sea, sí teorizamos, bajamos a la práctica y en esta práctica recogemos algunas experiencias y volvemos a teorizar y cruzamos y es un proceso iterante, ¿no? Es así como lo entiendo. Me imagino que hay, bueno, necesidad, por ejemplo, de capacitar a profesores, del entrenamiento de docente. ¿Qué rol juega el docente en esta iteración de generar información, de dar, compartir los cómo de tener un acceso abierto en esta construcción precisamente de esta primera sección del libro? Perfecto, gracias por la pregunta, Lorena. De hecho, incluso yo a veces pienso sobre eso y creo que fue como en cierta manera profético, ¿no? Porque al momento que estábamos trabajando... Entonces tenemos a un profeta como invitado en esta ocasión. No, bueno, digamos lo que sucedió fue que estábamos trabajando en el rediseño de lo que iba a ser esta nueva materia. Fue en ese mismo periodo cuando se lanza la convocatoria para participar como facilitador en el programa de Wikimedia Educación. Mira, ¿no? okay. Fue paralelo, ¿no? Entonces, al momento que yo egreso de esta primera generación de facilitadores del programa, básicamente todo de repente empezó a tener sentido, ¿no? Todo de repente se fue acomodando porque dije, bueno, justamente como ustedes lo plantean, tenemos ya el programa y estamos proponiendo que no sea solamente teorizar, sino que haya actividades prácticas dentro de la misma plataforma. ¿Cómo el docente, cómo va a desarrollar esas habilidades?
Entonces, con el mismo curso, que sería lo que se conoció como Wikipedia en la universidad, estrategias de implementación a partir del programa Leamos Wikipedia en el aula, que se lanza la convocatoria y justamente este programa venía a dar respuesta a esa inquietud, ¿no? A esa interrogante. De hecho, se promovió mucho la integración y que todos los docentes que estuvieran interesados, tanto en el programa como en los contenidos, pero en especial los que impartieran la materia anteriormente gestión de la información, ahora competencias informacionales, sería de vital importancia que fueran partícipes para que conocieran todo este universo, ¿no? Entonces fue algo que nos ayudó bastante porque tenemos una gran cantidad de docentes que cursaron el programa, estamos hablando de unos 70 y tantos, 80 casi, los cuales están, se puede decir, muy en la línea de lo que son los proyectos de la Fundación. Claro, sí, sí. Y ahora platícanos esta segunda sección del libro, sobre todo para tener, aprovechar esta plataforma a través del podcast para tener esta visión completa de este ejemplar. Ok, perfecto. Justamente el siguiente movimiento después de la aprobación de los cambios y modificaciones, la reactualización el rediseño de este nuevo programa, de esta nueva asignatura, empezamos a trabajar con lo que sería este programa. Fue un proyecto que se realizó en colaborativo entre nuestro sistema estatal de bibliotecas. También hubo mucho apoyo de formación integral del profesorado. El programa duró 5 semanas y tenía actividades a desarrollar, actividades y foros que estaban dentro de Blackboard, ¿no? Es decir, había 3 módulos, los cuales se encontraban ahí, y también tuvimos 5 sesiones híbridas en todos los diferentes campus para poder, porque la invitación se lanzó a nivel sistema, es decir, para todos los campus de CETIS, y de esta forma se facilitaba la asistencia. ¿Qué es los contenidos que tenía este programa? Básicamente este programa está basado o está diseñado a partir de la alfabetización mediática e informacional, los principios de alfabetización mediática e informacional que promueve la misma UNESCO, y está alineado también con las 16 habilidades que todos los estudiantes deberían desarrollar, las 16 habilidades del siglo XXI, ¿no? Entonces, ese es el marco dentro del cual se encuentra este programa, y justamente la intención es que los docentes, al cursarlo, supieran a partir de estos marcos, tanto el de alfabetización mediática como las 16 habilidades, pudieran desarrollar estrategias para implementar distintas actividades dentro del aula, ¿no? A partir de cada materia, muchos docentes nos decían, es que yo no tengo mucho que ver aquí porque yo soy de matemáticas o yo soy de tal ciencia. Entonces, a partir del curso, se vieron diferentes tipos de ejemplos y también las diferentes herramientas que ofrece Wikipedia para que se pudiera hacer una implementación o el diseño de una actividad, que básicamente era el requisito para que se pudieran certificar. Claro, sí, sí. Y oye, y Jonathan, digo, previo a pasar contigo, Milena, ¿hay alguna implicación ética en este acceso abierto a la información o en este compartir la información como se genera? ¿Habrá que cuidar algunos detalles? ¿Algo trata el libro o cómo lo están abordando desde esta generación de información para todos y desde estas plataformas que son de acceso abierto? ¿Hay implicaciones éticas? Ok, en este caso, bueno, básicamente, para cerrar un poquito el tema del libro, de eso Sí, trata el otro capítulo, justamente exacto. de la experiencia que se vivió a partir de la implementación del programa, todas las figuras que fueron partícipes para que esto se pudiera desarrollar y la respuesta de la comunidad docente ante el programa, ¿no? Había muchas inquietudes porque se lanzó desde nivel preparatoria, profesional y posgrado, lo cual era bastante ambicioso porque al mezclar diferentes niveles académicos podía haber cierta ruptura, ¿no? En cuanto a los contenidos, cosa que no sucedió. Afortunadamente hubo muy buena aceptación y se pudo concluir con este programa de manera satisfactoria. En cuanto a implicaciones, desde el punto de vista ético, básicamente todos los proyectos de la Fundación Wikimedia se encuentran disponibles bajo licencias Creative Commons. Hay una gran variedad de licencias, cada una tiene sus diferentes reglas de lo que permite y lo que no permite. En resumen, todos los contenidos están disponibles para poder utilizarse, incluso mezclarse, reinterpretarse, sin necesidad de tener que pedir una autorización por escrito. Es decir, nunca se pierden los derechos de autor. Las personas que tienen los derechos de alguna obra, al momento de liberarla bajo licencias Creative Commons, no están perdiendo su autoría,
sino solamente están permitiendo que otros puedan utilizarla sin necesidad de un permiso expreso, ¿no? O sin necesidad de avisar, en resumen. Así que todo se puede compartir. En cuanto a implicaciones éticas, básicamente la fundación se rige, Wikipedia, se rige por 5 pilares, ¿no? 5 pilares que, aunque no son reglas escritas en piedra, sí nos dan una guía en cuanto a los criterios que se tienen que seguir para poder trabajar dentro de la plataforma, ¿no? Muchos de ellos van enfocados, o algunos de ellos van enfocados al respeto con otros wikipedistas, a poder hablar y intercambiar para poder disuadir las diferencias. Está en la neutralidad, la objetividad de la información. Entonces sí existe estos 5 pilares que son básicamente los que ponen un poquito esta calma y tranquilidad, ¿no? Cuando de repente hay algún malentendido dentro de la misma interacción con Wikipedia, eso nos regula. Fuera de ahí, la fundación y ninguno de sus proyectos comparten información de índole confidencial, ni mucho menos. Es decir, el libre acceso a la información es en cuanto a los contenidos. Todo lo que son las regulaciones que existen en cuanto a información de datos, información personal, es algo también que se maneja con mucho cuidado y en pro de las regulaciones de cada país, ¿no? Por eso es que la fundación tiene representantes en varias partes del mundo, los llamados capítulos, y en México nosotros pues contamos con esa figura, ¿no? Wikimedia México, que son quienes cuidan y acatan toda la regulación que tiene que ver con temas legales de acceso a la información de cada país, porque sabemos que esas regulaciones varían de país a país, pero las que son universales siempre se respetan. No hay nada que tenga que ver con filtración de información, ni mucho menos. Jonathan, pues bueno, qué buen embajador eres. Aquí yo creo que ya tienes un par de personas y muchos oyentes que posiblemente van a empezar a reivindicar este uso y tal vez hacer promoción así como tú lo tienes o como lo estás haciendo. Creo que en este punto bastantes elementos importantes estás mencionando, sobre todo en el hecho de, bueno, información confidencial. No divulgamos conocimiento, pero respetando también ciertos elementos que son confidenciales, sin afectaciones a terceros que hagan uso de la información. También estos cuidados normativos a nivel país, el hecho de entender que se respeta desde la plataforma estas legislaciones o estos marcos normativos también son importantes. Y creo que también un punto bastante interesante es que no se pierden los derechos de autor, ¿no? A veces en estos espacios de generar conocimiento, pues el respeto por los derechos de autor es lo más importante y lo más que se cuida, y el permitir como tal divulgar, conservando esos derechos, creo que también es un punto de vital importancia. Y en este sentido también pues tomé nota muy atenta del hecho de las experiencias, que me incentiva la lectura de experiencias que han resultado positivas en el hecho de articular a diferentes actores de la institución y bueno, en el hecho también de involucrar diferentes niveles de escolaridad con un mismo propósito y lo bien que puede funcionar, ¿no? A pesar de tal vez la incertidumbre que mencionabas que se tenían en prepa, en licenciatura y en otros grados, que con una planeación y con una correcta administración del proyecto se pueden lograr generar. Entonces también creo que eso es un punto bastante positivo en estas experiencias y en la forma de dar a conocer estas experiencias que han sido positivas. Y bueno, finalmente hay otro punto que también creo que resulta muy importante y es el hecho de los esfuerzos que se hacen para el desarrollo de habilidades de alfabetización mediática e informacional. Cuestiones que hemos tocado aquí en el podcast, ¿no? En el hecho y como en este parteaguas de la pandemia, pues hay un antes y un después, y estas habilidades informacionales y estas formas de entender a la administración correcta de información objetiva y pues neutral, que son los pilares que dentro de los que se marca la iniciativa, son también bien importantes. Entonces, pues reitero, qué buen embajador eres, Jonathan. Muchas gracias. Gracias, Milena. Y sí, justamente es algo de lo que se viene buscando desde hace tiempo. Incluso la alfabetización mediática e informacional es un proyecto que tiene la UNESCO desde ya hace bastantes años y justamente busca para las personas que son migrantes digitales, busca poder acercarlos a esa tecnología, ¿no? Para que puedan alcanzar la ciudadanía digital. Sabemos que las personas que no nacieron con Internet, bueno, no quiero generalizar, pero muchas de ellas todavía no están muy habilitadas para poder llevar a cabo su vida a partir de la web, ¿no? Hacer pagos bancarios, hacer pagos de servicios, incluso utilizar redes sociales, ¿no? Lo cual es de cierta manera triste porque muchos de ellos se quedan relegados porque básicamente todo funciona a partir de las redes sociales, ¿no? Entonces las personas, sobre todo de mayor edad,
hay veces que quedan marginadas o excluidas porque ya todo de repente se vuelve tecnológico y digital. Justamente estas habilidades tratan de romper esa brecha, tratan de vincular a todas esas personas para que puedan seguir siendo parte de todo este universo que confluye, ¿no? Y desde el punto de vista de los estudiantes, también es muy importante para nosotros y parte esencial del programa, porque ahora sabemos que los estudiantes no solamente deben conformarse con saber identificar, buscar y recuperar información, sino que ya estamos en la siguiente parte. Ahora es ser partícipes de la creación del conocimiento, ¿no? Que de hecho es algo que ya están haciendo, ya es algo que la misma Web 2.0 permite y que muchos de ellos, consciente o inconscientemente, ya están creando sus contenidos propios. Justamente eso es lo que busca la alfabetización mediática e informacional, ser capaces, sí, de ubicar información, ser capaces de obtenerla, pero también ser capaces de interpretarla y transformarla, y así hacer ellos mismos su propia aportación, ¿no? Aportación al mundo. Entonces, es muy interesante lo que está sucediendo en esta época. Son tiempos muy, muy, muy emocionantes en los cuales básicamente las posibilidades son infinitas. Y esto sigue dejando una parte importante a los docentes también para poder generar ese equilibrio, ¿no? Dentro de los diferentes usos de la tecnología y sus diferentes posibilidades y siempre para un bien común. Pues Jonathan, muchas gracias. Yo creo que para ir cerrando una última pregunta, Lorena, si así me lo permites. Sí, adelante. Ok, y entonces pues en este sentido y a propósito de las profecías hace un momentico mencionadas, ¿cuáles son las tendencias que se esperan para la educación, Jonathan, en este contexto y a partir de todas estas experiencias y de todas estas nuevas herramientas que se están incluyendo? Ok, bueno, pues algo que promovíamos mucho cuando cuando lanzamos este programa de Wikipedia en la universidad, básicamente nuestro eslogan era: ¿te gustaría ser parte de la próxima revolución de la información? Básicamente ese eslogan, su razón de ser, es porque Wikipedia ya no se queda solamente como una enciclopedia libre tal cual, sino que de la mano de uno de sus proyectos hermanos, el denominado Wikidata, básicamente ya está trabajando con la inteligencia artificial, ¿no? Este proyecto Wikidata básicamente funge como una herramienta la cual es capaz de leer e interpretar información tanto por humanos como por máquinas. Es decir, muchas personas me dicen: yo no utilizo Wikipedia, y yo no podría asegurarles eso, porque básicamente los asistentes que tenemos, los asistentes en nuestro teléfono, llámese Siri, llámese Alexa, llámese Hey Google, mucha de la información que toman estos asistentes básicamente la están tomando de Wikipedia, ¿no? Entonces, de manera indirecta, seguimos siendo parte de esto, y esto es posible gracias a este proyecto hermano que es muy interesante. Wikidata es de los proyectos más jóvenes de la fundación y básicamente es esa confluencia entre tecnologías, ¿no? Y ahora lo están aprovechando. Todos estos nuevos desarrollos que está habiendo se nutren de esa información que existe a partir de Wikipedia, y justamente como es de libre uso, pues estas grandes empresas ni siquiera tienen que pagar absolutamente nada por utilizar toda esta información que es de bien común. Y ya nada más para ir cerrando, yo no dudaría que mucha de la información que toma este chat GPT, que se ha vuelto Justo tan por ahí popular, va mi siguiente que pregunta, se ha pero vuelto tan vas. popular últimamente, yo no dudaría que esté tomando fracciones de información de la misma Wikipedia, porque lo que hace es hacer un mapeo global de todas sus fuentes de información y a partir de ahí dar una respuesta a algo que se le está consultando, ¿no? Entonces, sería interesante poder saber cuánta información está tomando dentro de Wikipedia, porque estamos hablando de más de 300 idiomas que está escrito en Wikipedia, y estamos hablando de millones de documentos de información, los cuales se actualizan constantemente y en tiempo real. Todo es posible gracias a la red, a la gran red de colaboradores que tiene Wikipedia. Sí, fíjate que ahorita que yo sé que dijimos que las últimas, pero ahorita justo como lo acabas de mencionar La última y nos vamos, la última y nos vamos. así tal cual. Sí, Milena le consta que aquí le traía pendiente y tú lo mencionaste. Bueno, dos cosas. Una, un poquito para poner nada más en contexto a quienes nos escuchan y quienes no tienen esta información. Platícanos qué es un wiki, porque qué significa y qué implica para quienes somos usuarios de la información entender el concepto, porque es Wiki Educación, Wikipedia, Wikidata. Si nos platicas de este prefijo, y ahorita te pregunto sobre el tema de inteligencia artificial, el lenguaje y este chat GPT, ¿no?
Pero platícanos primero sobre el wiki. ¿Por qué tendríamos que entender este prefijo para todo lo demás? Sí, básicamente wiki es un término, o más bien proviene de una palabra hawaiana que significa rápido, ¿no? Entonces, wiki es algo así como muy rápido, como muy veloz. De ahí proviene el término. Curiosamente, el término lo adoptó un programador y desarrollador, ahorita no recuerdo el nombre, se apellida Cunningham, que fue quien desarrolla lo que son los wikis, que no es otra cosa que un programa que nos permite interactuar, que nos permite trabajar de manera colaborativa y que se puede al momento de publicar en tiempo real se pueden ver los cambios que se estén realizando, ¿no? Esa es parte de la tecnología wiki, es un desarrollo. Al parecer, Cunningham estaba bastante enfadado porque él participaba en ciertos foros de Internet y trataba de publicar cosas o hacer consultas y sus propuestas siempre tenían que ser aprobadas por un moderador. Así que él decía, bueno, es que esto nos detiene, ¿no? Todo esto burocratiza los flujos de trabajo, de información. Necesitamos una plataforma que sea capaz de interpretar la información o lo que estamos haciendo en tiempo real, ¿no? Como esa tecnología no existía, pues básicamente él la desarrolló y así se denomina tecnología wiki. Y la utilizan muchos sistemas, no solamente Wikimedia y sus proyectos hermanos, sino son una gran cantidad de plataformas quienes han adoptado este modelo o este modo de trabajo a partir de este desarrollo, esta tecnología wiki, ¿no? Quizá lo más famoso también, además de Wikipedia, sea Wikileaks, que también se basa en esta tecnología de poder cargar información y compartirla en tiempo real, pero bueno, no tiene nada que ver absolutamente con los proyectos de la Fundación. Claro, sí, sí. Y bueno, esto por supuesto para quienes nos escuchan y que no tenían ese dato, ¿no? Que creo que es importante y es el punto de partida. Y la otra pregunta, ahora sí, la final, y si quieres, por supuesto, hablar más, adelante, ese es tu espacio. Sobre todo, bueno, ¿qué rol juega la inteligencia artificial y, por ejemplo, este dispositivo, bueno, no dispositivo, sino esta plataforma, ¿no? Este chat GPT en la generación de información fidedigna, o qué rol juega esta parte de la inteligencia artificial en los procesos educativos, ¿no? Tú que estás, ya nos platicabas, ¿no? El diseño de la materia, el diseño de la experiencia de nuestros estudiantes utilizando la tecnología. ¿Cómo ves? Milena te preguntaba sobre las tendencias también y tú nos hablabas hace rato, pero bueno, la inteligencia artificial este chat GPT en la generación de información, en el acceso a la información, ¿cómo pones o cómo analizas tú todo esto en una metodología así como de ensalada, ¿no? Todo esto que está en el salad bowl que le llaman al análisis ¿qué nos dirías sobre esto? Ok, bueno, no quisiera parecer político de que me preguntan una cosa y contesto otra. Nada más para hacer un pequeño cierre con lo que estábamos ahorita mencionando, voy a cerrar. ¿Sale? Ward Cunningham, el desarrollador de las wikis, básicamente, si no hubiera sido por ese desarrollo que él hizo, por esa tecnología, yo creo que Wikipedia no existiría tal cual la conocemos. No nos hubiera podido desarrollar ni materializar de la manera en que lo hizo. Este trabajo colectivo, esta inteligencia colectiva no hubiera sido posible de no ser por esta tecnología. Esa es una parte muy importante porque quiere decir que es obligatoria el elemento tecnológico y las ideas, ¿no? La parte del movimiento de acceso abierto, sí, pero a partir del desarrollo de una tecnología, ¿no? Porque anteriormente Wikipedia no funcionaba así. En un principio trató de hacerse una plataforma en la cual fuera escrita por especialistas y que fueran revisados los contenidos por pares y a partir de ahí se fuera publicando. El modelo no funcionó, por eso se decidió abrirlo, pero para que pudieran participar tantas personas de manera simultánea, era necesaria esa tecnología. Bueno, punto final con esa parte, como que se quedó ahí atrapada en una parte de mi mente y tenía que salir. Respecto a la pregunta, esta parte es muy interesante, ¿no? Sabemos que ahorita está el tema del hype y todo con lo que es ChatGPT. Claro. Todo el mundo estamos ahí viendo sus posibilidades y todo. Yo también, básicamente, inmediatamente traté de ver qué estaba sucediendo, sobre todo desde el punto de vista docente. Exacto. Y lo que yo podría mencionar es que es una tecnología y que como tecnología va a sufrir todos los periodos naturales de cualquier nueva tecnología, ¿no? Desde el miedo, el temor, toda esta publicidad que se hacía acerca de que íbamos a perder todo el mundo el empleo y toda esta situación, fue avanzando, fue mutando. El tema del plagio, ¿no? También fue un tema en boga en diferentes círculos, en diferentes foros de qué pasaba con el tema de la integridad académica. Es decir,
aunque tengamos el mejor software detector de plagio, básicamente no va a identificar nada porque ChatGPT no está tomando información, no está haciendo citas directas de ningún sitio, ¿no? Está tomando fracciones de información de múltiples sitios y está haciendo su propia interpretación de la información. Entonces, algunas empresas ya se adelantaron y están promoviendo que su software sí puede detectar plagio, pero básicamente las pruebas dicen lo contrario. En primer lugar, muchos de los programas que se están promoviendo para detección de plagio no detectan en ningún otro idioma que no sea en inglés. Y aún en inglés, con los testeos que se han estado haciendo, marca como plagio cosas que no lo son. Entonces, falta mucho camino todavía para poder identificar. Yo no diría que plagio, porque volvemos a lo mismo. Estos chatbots no están plagiando, están tomando información. De hecho, nosotros podemos hacerle la misma pregunta a ChatGPT y siempre te va a dar una respuesta distinta bajo los mismos principios. Entonces, no existe plagio, ¿no? ¿Cómo lo llamamos? No sé, pero plagio no se puede llamar. Ajá, no se puede llamar plagio. ¿Qué sería la recomendación en este caso? Yo creo que como toda tecnología disruptiva, lo que tenemos que hacer, al menos la postura, o lo que yo recomiendo como bibliotecario y como docente, es básicamente utilizarlo como una herramienta. Exacto. Y ayudar a los estudiantes para que puedan hacer ese mismo enfoque. No decir, ChatGPT me va a hacer la tarea, sino decir cómo yo puedo perfeccionar mi trabajo o cómo puedo clarificar ciertas cosas a partir del apoyo de la inteligencia artificial, ¿no? Yo estuve haciendo algunas pruebas con ChatGPT acerca de metodología de la investigación. Le dije, sugiéreme un tema con tales líneas, un título, con tales títulos y ya. A partir del metaverso, sugiéreme un título, una propuesta de título. Me lo da. A partir de ahí le digo, créame una justificación acerca de este tema, 600 palabras. Lo da. Ok, ¿me puedes ayudar con los objetivos particulares? Y ahí está la propuesta. Incluso la misma bibliografía. Le digo, recomiéndame 10 libros que hablen sobre el tema del metaverso en inglés. Aparecen los libros. Digo, bueno, a ver. Ahora 10 libros que hablen del metaverso en español. Otra vez, ¿no? Así como si fuera el genio de la vasija. Y ya, como mi último reto y prueba, le digo, a ver, organiza esos 10 libros en estilo APA 7. ¿Y qué creen? Lo hizo, ¿no? Totalmente funcional. Entonces yo digo, esto es una herramienta que puede ayudar, por ejemplo, a trabajar un estado del arte, que puede mucho ayudarnos con ese primer acercamiento a búsquedas bibliográficas, ¿no? Que son muy tediosas a veces para los estudiantes que apenas están en ese proceso de inmersión, ¿no? En la búsqueda de información, resulta muy tedioso para ellos estar localizando fuentes de información. Entonces, en este caso, el chatbot no les está haciendo la tarea, simplemente está fungiendo como una herramienta la cual les está permitiendo o recomendando esos libros, ¿no? Con los que ellos podían trabajar. El paso natural siguiente sería que ellos leyeran esos libros y a partir de ahí pudieran, o los artículos, y a partir de ahí pudieran construir su estado del arte o esta revisión de la literatura. Es decir, son solamente algunas ideas. En resumen, yo creo que nos hace falta interactuar mucho, toda la comunidad docente con la plataforma, claro, conocer sus posibilidades y a partir de ahí recomendarlo a los mismos estudiantes, pero desde este punto de vista. Exacto. Como un asistente. Sí. Mira que en este aspecto hace algunas semanas escuchaba, no recuerdo, les quedo debiendo el autor, pero mencionaba que estas herramientas pues no tienen vida propia, ¿no? O sea que si bien ayuda a tomar decisiones, pues también depende mucho de quien las use y pues que el puntico verde y el aplauso es para quien las use y tome las decisiones y haga la revisión de la información porque no actúa o no tiene vida propia, sino que básicamente necesita una persona que genere como tal estas indicaciones. Entonces, el hecho también de entender que tenemos un mundo de herramientas suficientemente fuertes y que las tenemos a nuestras manos y que solamente es de generar capacitación y de hacer el mejor uso de ellas en los momentos oportunos y en los momentos necesarios. Yo creo que en este contexto aquí nos podríamos extender y hablar de muchos más elementos, pero por lo pronto agradecemos tu tiempo. En este contexto de hablar del diseño de las experiencias, en todo el uso de estas diferentes herramientas que van cobrando auge, en comentarnos también los esfuerzos de la Fundación y de los objetivos que se persiguen a partir del respeto de esos pilares y también de esta objetividad y esta transparencia. También en comentarnos sobre la generación de estas tendencias, mejor dicho,
que están dirigiendo el acceso a la información y comunicación abiertos, y también pues asentar en este contexto que estamos en un mundo totalmente cambiante, que nada es estático y por ende tampoco el acceso a la información, y que estamos en constante movimiento. Entonces, Jonathan, muchísimas gracias por estos aportes tan interesantes. Reivindico por ser tan buen embajador de estas iniciativas, y bueno, pues a seguir compartiéndolas. Muchísimas gracias. Gracias, Lorena. Gracias, Milena, por la invitación. Gracias sobre todo. Sí, un placer tenerte por acá. Ya, como bien dice Milena, ¿no? Eres un buen embajador, ya hasta nos vamos a certificar y vamos a buscar otras estrategias y ya pediremos más capacitación sobre ello. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan, al igual que los otros episodios. Este también puede representar uno que hay que escucharlo, hay que replantearnos todo este ejercicio, para recordar que el acceso está ahí, la información está ahí, hay que saber qué preguntar, por ejemplo, a esta tecnología para poder obtener información, y recordar que este enfoque que nos invita Jonathan a ver a la tecnología, a la inteligencia artificial como asistentes para lograr nuestros objetivos. Muchísimas gracias de nuevo, los esperamos y las esperamos en el nuevo episodio de Capstone Connection. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Esto fue Capstone Connection, un podcast de académicos de CETIS Universidad para la divulgación, punto de análisis y reflexión.